Raúl Tello Benalcázar, asambleísta ponente de este informe y presidente de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. En primera instancia, expresar mi solidaridad y sentimientos de pesar a los señores asambleístas William Garzón y Liliana Durán por la pérdida lamentable de sus seres queridos. Igualmente, expresar mis condolencias a los familiares del doctor Marco Landázuri, ex prefecto de Pichincha, ex diputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, del Congreso Nacional, con quien tuve la oportunidad de compartir curul en el periodo 96-98. Expresar la solidaridad con los miles y miles de ecuatorianos que vienen afrontando una situación absolutamente grave en el ámbito de no poder acceder a los servicios de salud, que es deber constitucional del Estado ecuatoriano y que lamentablemente este gobierno no ha posibilitado aquello. Señores y señoras asambleístas, ha llegado el momento en la historia de nuestra patria en que tenemos la posibilidad de contar con una ley de extinción de dominio. Con la puesta en vigencia de esta ley, sin duda se abrirá el camino de un nuevo ámbito en el campo jurídico ecuatoriano, que es la materia patrimonial. Con certeza puedo afirmar que esta ley llega tarde frente a todos los acontecimientos diarios que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo en nuestro país vinculados al crimen organizado. Precisamente por ello es que en el trámite de este proyecto de ley surgieron una serie de eventos orientados a impedir el imperio de una ley de estas características. Es así que se activaron desde todos los frentes en la búsqueda de que rija en el país una ley simple de extinción de dominio, con limitaciones y ambigüedades que no permitan que se cumpla con el objetivo fundamental de recuperar lo robado, que es la aspiración del pueblo honesto y trabajador que constituimos la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Fue lamentable que en este proceso se haya pretendido desde la propia presidencia subrogante de la Asamblea Nacional, dirigida por la asambleísta Solórzano, quien, en contubernio con otros asambleístas y violentando todo procedimiento parlamentario y la propia ley orgánica de la función legislativa, pretendieron, con maniobras de acomodar la ley, con textos preparados entre gallos y medianoche, con la finalidad de afectar los objetivos y principios fundamentales de la ley. Pero debo de valorar que más pudo la voluntad de la mayoría de asambleístas, que con conciencia y patriotismo impidieron tal malhadada pretensión. No dejo de sorprenderme también frente a los pronunciamientos que existieron de algunos asambleístas, que finalmente se vieron obligados a votar por la ley, por la fuerza de la opinión pública, pero que posteriormente emitieron pronunciamientos miserables, tales como: sabíamos que iba a vetar la ley por inconstitucional. ¿Qué falta de entereza? Falta de personalidad. Simple y llanamente, si consideraban que era inconstitucional, pues su voto debía ser en contra. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social realizó un profundo análisis del articulado vetado por el presidente de la República y, fruto de ello, a continuación presentaré ante este Pleno de la Asamblea Nacional lo resuelto por unanimidad por la comisión que presido frente al referido veto. En primera instancia, haré referencia al veto por inconstitucionalidad de los artículos 4, 8,
71 y 72, mismos que en el dictamen de la Corte Constitucional fueron admitidos de manera parcial y con serias observaciones al veto presidencial. Dichos vetos se refieren a la inconstitucionalidad de la retrospectividad, imprescriptibilidad, institucionalidad y el destino de los recursos económicos, resultado de la ejecución de las sentencias de extinción de dominio. Sin embargo, de que los dictámenes de la Corte Constitucional son vinculantes, no quiero dejar de señalar algunos puntos de vista que deberán seguir en el debate jurídico y constitucional de nuestro país, tomando en cuenta que a partir de hoy podremos tener en el Ecuador una ley de extinción de dominio. Y eso es lo realmente importante. Si revisamos con detenimiento el citado dictamen, considero valioso y realizado con un análisis riguroso. Sin embargo, creo que existe un poco de hierro hermenéutico que se observa al analizar las 40 páginas. Es que la Corte enfatiza en que la extinción de dominio se trata de una sanción. Considero que se omitió profundizar en la legislación constitucional comparada, que en esta materia ya ha producido suficiente jurisprudencia sobre la naturaleza y el alcance del instituto jurídico de la extinción de dominio, y que claramente ha establecido que no se trata de una sanción. No tiene connotaciones punitivas, fundamentalmente porque a nadie le está quitando algo que jurídicamente haya sido de su propiedad. En tal razón, si la Corte hubiera considerado apreciaciones de legislación comparada, estoy convencido que no habría asimilado la extinción de dominio como una figura represiva y sancionatoria. En ese contexto, se habría analizado con mayor profundidad sobre las consecuencias de la nulidad de inicio y también el verdadero alcance de la protección constitucional de la propiedad. Y no se habría limitado a analizar a la seguridad jurídica como único referente de carácter constitucional, sin tomar en cuenta la prevalencia del interés general sobre el particular, la legitimidad del derecho a la propiedad, la función social de la propiedad, entre otros aspectos. Del análisis realizado al dictamen, parecería que la Corte solo se enfocó de manera estricta en torno al alcance de la seguridad jurídica. Considero que el análisis y el debate debió profundizarse en torno a otros escenarios, en torno a otros conceptos y en torno a otras reflexiones. Sin embargo, de todo esto, es un dictamen muy valioso, histórico, y constituye un hito que permitirá un mayor desarrollo jurisprudencial a futuro. Revisado el dictamen, es clarísimo que la Corte Constitucional no da un límite temporal, da libertad y cierta autonomía para que esta Asamblea, en el ámbito de la configuración legislativa, defina cuáles son los tiempos. La experiencia indica que en muchos países se ha aplicado la extinción de dominio frente a negocios jurídicos generados 40 años desde la adquisición de un bien o patrimonio. En ese sentido, la Comisión en su informe presenta una opción, tomando en consideración que en el catálogo de delitos establecidos en esta ley existen delitos con el carácter de imprescriptibles. Señor presidente, ruego a usted se me autorice que tecnología me permita compartir pantalla. Prosiga, por favor, señor asambleísta.
Autorizado ya, puede compartir. Gracias, muy amable. Bien, avanza la intervención del asambleísta Raúl Tello, legislador por Pastaza, ponente de este informe no vinculante sobre la objeción por razones de inconstitucionalidad y la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Él ha solicitado el poder compartir su pantalla para parcial en esta exposición. Se realiza mediante oficio T-144 SGJ 21 raya 00555 de fecha 19 de febrero de 2021. El presidente de la República presentó la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de extinción de dominio a las siguientes disposiciones: 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77. Disposiciones generales, segunda, tercera y quinta, y disposiciones transitorias primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima y duodécima. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, luego de varios debates respecto a la objeción parcial, definió cuáles son las disposiciones en que la Asamblea Nacional deba ratificarse y en cuáles allanarse, y sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional lo siguiente. En el bloque 1, ratificación en las objeciones de artículos y disposiciones generales transitorias. Al respecto de la objeción del artículo 64, la Comisión considera que en el texto propuesto por el Ejecutivo no tiene pertinencia con el presente artículo, pues es claro que los bienes están sujetos a la legislación interna de cada país. Sin embargo, en este artículo lo que se busca es que situaciones que no estén previstas precisamente en dichos ordenamientos puedan ser establecidas vía reglamento. Por lo tanto, la Comisión considera adecuado ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea Nacional. En el artículo 65, el Ejecutivo fundamenta la objeción al artículo 65 en lo estipulado en el artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece que la planificación nacional es responsabilidad y competencia del Gobierno central. Sin embargo, de aquello, la Comisión ha considerado prioritario dotar al proyecto de una institucionalidad fuerte que permite el cumplimiento de sus fines y objetivos. Todo esto, además, dada la falta de efectividad que se ha podido constatar por parte de organismos establecidos por el Ejecutivo para similares. Por ello, se considera adecuada la ratificación del texto aprobado por la Asamblea Nacional. Al respecto del artículo 66, esta guarda similitud con lo planteado en la objeción del artículo 65 en cuanto a la potestad del Ejecutivo respecto de la planificación nacional. El texto alternativo propuesto por el colegislador se aleja de la intención del legislador de generar una institucionalidad bien cimentada y que no esté atada a los vaivenes suscitados por los cambios y supresiones que usualmente se producen en el sentido. La Comisión considera pertinente ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea Nacional. En lo que se refiere al artículo 67, propuesta del Ejecutivo, se elimina los requisitos que permiten el funcionamiento que asuma el manejo del servicio de administración de bienes y activos especiales. Niega la experiencia en temas de administración y planificación, estableciendo que simplemente se remita a la Ley Orgánica del Servicio Público en cuanto a requisitos e inhabilidades. Por ello, recomendamos el ratificarnos en lo aprobado por la Asamblea Nacional. Igualmente, en lo que corresponde
al artículo 68. El Ejecutivo propone la eliminación del numeral 8 de este artículo. En el informe aprobado por la Comisión, que fuera remitido a la Corte Constitucional con el fin de fundamentar la constitucionalidad del proyecto de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, establecen las razones por las cuales el Fondo Especial de Extinción de Dominio no contraviene norma constitucional alguna y debe mantenerse. Cabe anotar que la Corte Constitucional no acogió la objeción del artículo 71 del proyecto, mediante el cual se establece el Fondo de Extinción de Dominio, razón por la cual sugerimos ratificarnos en el texto aprobado por la Asamblea Nacional. En lo que respecta al artículo 69, el Ejecutivo fundamenta esta objeción en el hecho de que algunas competencias se encuentran establecidos en la normativa específica de la materia, siendo un argumento sumamente débil. En tal sentido, en concordancia con lo señalado en los puntos anteriores, la Comisión considera que es vital sostener una institucionalidad fuerte con atribuciones y competencias debidamente enunciados. Sugerimos fijarnos en el texto de la Asamblea Nacional. En el artículo 70, esta objeción propone cambios a los numerales 1 y 3, así como al último inciso del artículo 70, que se refiere a la enajenación anticipada de bienes, cambios que no son sustanciales. Por ello, la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social considera que debe ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea Nacional. En lo que respecta al artículo 74, la propuesta del Ejecutivo implica un alto grado de discrecionalidad, que es lo que precisamente se quiere evitar con el establecimiento de reglas claras y precisas para la administración provisional de los bienes, con el fin de evitar su deterioro y dispersión, razón por la cual considera la ratificación por parte de la Asamblea Nacional. Igualmente, en el artículo 76, en concordancia con los en el artículo 77, la objeción del Ejecutivo al artículo 77 radica en que ya existe normativa aplicada para la devolución de los bienes o frutos, ordenada por sentencia judicial, y que por ello no cabe un reglamento nuevo. Sin embargo, lo que propone el texto aprobado por la Asamblea Nacional se refiere a un reglamento que regule la administración de los bienes y objeto de extinción de dominio, lo que es sumamente necesario, considerando que el proceso de extinción de dominio es independiente de otros procesos. Por esta razón, sugerimos ratificarnos en el texto aprobado por la Asamblea. Al respecto de la disposición general segunda, conforme consta en la cápite 124 del dictamen de la Corte Constitucional, al no haberse emitido dictamen de inconstitucionalidad en cuanto no se ha verificado la existencia de unidad normativa entre estos y los artículos objetados expresamente, sugerimos ratificarnos en el texto por la Asamblea Nacional. En lo referente a la disposición general tercera, la Comisión considera necesario que se mantenga el texto aprobado por la Asamblea Nacional, pues, si bien es cierto, existe una obligación que emana de la Constitución de la República de asegurar la información que generan todas las instituciones públicas a través de este artículo, se orienta a reforzar dicha obligación. Es indispensable mantener la mención que se hace a los servicios notariales y a los sujetos obligados de reportar por tema de lavado de activos y disposiciones de la UAFE. Por tanto, sugerimos ratificarnos en el texto de la Asamblea Nacional.
En lo referente a la disposición transitoria primera, la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social considera pertinente ratificarse en el texto de esta disposición, pues considera indispensable establecer un plazo para la expedición del reglamento para la aplicación de la norma. Sobre la disposición transitoria segunda, la Comisión sugiere ratificar el texto aprobado por la Asamblea Nacional contenido en la disposición transitoria segunda, ya que para que se emita el reglamento sobre la administración de bienes, materia de extinción de dominio, se requiere que primero se haya expedido el reglamento general a la ley, a fin de que exista armonía. Sobre la disposición transitoria tercera, luego de un análisis de la propuesta del Ejecutivo de esta disposición transitoria, la Comisión considera que al eliminar el segundo inciso que permite que hasta que se produzca el proceso de capacitación a las y los fiscales actúen los designados por la máxima autoridad, se generaría un vacatio legis. Por estas consideraciones, la Comisión sugiere la necesidad de ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea. Sobre la disposición transitoria cuarta, el Ejecutivo plantea que luego de 30 días de la expedición de la ley, recién se emita normativa para este fin, o para el fin de centralizar la información. Por ello, estimamos necesario la ratificación del texto aprobado por la Asamblea. Al respecto de la disposición transitoria quinta, la Comisión analizó que el texto propuesto por el Ejecutivo difiere sustancialmente del objetivo de lo aprobado por la Asamblea Nacional, que busca que los gobiernos autónomos descentralizados actualicen sus catastros, sin que ello implique que las demás instituciones que deban actualizar información también lo hagan. Por ello, considera necesario la ratificación por parte de la Asamblea. Al respecto de la disposición transitoria sexta, la Comisión analizó la necesidad de sostener el criterio de que en la presente ley es necesario mantener la institucionalidad y en el caso de esta disposición, ratificar el texto aprobado por la Asamblea Nacional con la finalidad de que se pueda trabajar con recursos de infraestructura de instituciones que ya cuentan con experiencia. Y sobre la disposición transitoria séptima, igualmente la Comisión considera pertinente ratificarse en la presente disposición conforme el mismo razonamiento realizado en lo que respecta a la disposición transitoria sexta. Sobre la disposición transitoria décima, la Comisión considera que la propuesta del Ejecutivo invierte la disposición en cuanto al inicio de la recopilación de la información, entorpeciendo la norma, razón por la cual esta comisión considera la ratificación. Y sobre la disposición transitoria duodécima, luego del análisis de la propuesta del Ejecutivo en cuanto a esta disposición, la Comisión advierte que dicha propuesta genera ambigüedad y discrecionalidad que no permitirá el cumplimiento cabal de los fines de esta ley, por lo que considera la ratificación por parte de la Asamblea Nacional. En el bloque 2, al respecto del allanamiento, en el artículo 60 proponemos allanarnos al veto del Ejecutivo, ya que el mismo señala que los requerimientos o solicitudes de cooperación internacional
deben realizarse por las vías oficiales y por las autoridades competentes de cada país. Los resultados de la redacción de ambos textos son equivalentes, por lo tanto, la comisión especializada considera pertinente allanarse. También sugerimos el allanamiento en el artículo 62, ya que el Ejecutivo manifiesta que de acuerdo con lo previsto en el artículo 143 del Código Orgánico de la Función, el reconocimiento de una sentencia extranjera le corresponde a una Corte Provincial Especializada, mientras que su ejecución a un juez de primer nivel. También se señala que la normativa somete el reconocimiento de las sentencias extranjeras a un procedimiento de revisión a cargo de autoridad judicial. En base a dichos fundamentos, consideramos que el texto propuesto es viable y por lo tanto sugerimos el allanamiento. Planteamos el allanamiento también del artículo 63. En cuanto a esto, el Ejecutivo propone eliminar la palabra compartirse, señalando que desde el punto de vista del derecho internacional no sería viable que existan bienes objeto de extinción de dominio sujetos al régimen de propiedad común. Al respecto de las objeciones por razones de inconstitucional, que se refieren al artículo 4, al artículo 8, al artículo 71 y al artículo 72. Es importante señalar que la Corte Constitucional, respecto de la solicitud del señor presidente de declarar la inconstitucionalidad por conexidad en los artículos 7, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 26, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, la Corte señaló lo siguiente. Aquí se puede notar de que esta objeción por parte de la Presidencia de la República, lo que estaba orientado es simple y llanamente a dejar una ley con una serie de ambigüedades y limitaciones que impidan la ejecución plena. La Corte Constitucional, al respecto de eso, dice, considerando lo anterior, la Corte no puede obviar que la actuación del Ejecutivo en las objeciones por razones de inconstitucionalidad continúa siendo irregular. Si el presidente estima que los artículos del proyecto de ley enumerados en el párrafo 9 supra son inconstitucionales, su deber constitucional es el de objetar expresamente estas normas para habilitar así la comparecencia de esta Corte para pronunciarse al respecto. La Corte Constitucional, mediante dictamen 1, raya 21, raya OP 21, declara parcialmente procedentes las objeciones presentadas en contra de los artículos 4 y 72. Improcedentes aquellas presentadas al respecto de los artículos 8 y 71, y declara por conexidad la inconstitucionalidad de los artículos 7, literal A, 14, literales C y D, y 19, literal A. En ese contexto, responde a la Asamblea Nacional adecuar el texto del proyecto al dictamen de la Corte Constitucional. En ese ámbito, luego del análisis correspondiente, la Comisión propone al Pleno de la Asamblea Nacional lo siguiente. Al respecto del artículo 4, sobre la naturaleza jurídica, la extinción de dominio es patrimonial, autónoma, distinta e independiente a otro
de cualquier otro proceso o materia y prescribirá luego de transcurridos años contados desde la fecha en que se adquirió el bien o bienes sujetos al proceso de extinción de dominio. En lo que respecta al artículo 7, se elimina el literal A y por recomendación de la Corte Constitucional se deberá reemplazarlo por el siguiente texto. Actividad ilícita: las acciones y omisiones relacionadas con concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de personas. Y en el artículo 14 se excluyen los literales C, referente a la prescriptividad, y D, relativo a la imprescriptibilidad. El artículo 19 del proyecto por conexidad se lo excluye del texto del proyecto de ley de extinción de dominio. En el artículo 71 se procede a incorporar el texto objetado a la integralidad del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. En el artículo 72, al respecto del destino de los bienes, la monetización de los bienes constituidos como activos especiales que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado será invertida en programas destinados a desarrollo infantil integral, con énfasis en primera infancia y erradicación del trabajo infantil en su totalidad. De aquí se elimina la posibilidad de que las instituciones relacionadas con extinción de dominio puedan contar con recursos como inicialmente así se lo había planteado. Por tanto, esta comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el informe no vinculante en lo relativo a la objeción por razones de inconstitucionalidad. Finalmente, señor presidente, permítame expresar la satisfacción personal que yo creo es compartida por la mayoría de ecuatorianos por el hecho de que en nuestro país podamos tener una ley de extinción de dominio. En ese ámbito, yo quiero recoger lo propuesto por el nuevo presidente de la República al respecto de la lucha en contra de la corrupción y decirle que esta asamblea le entrega al señor Guillermo Lasso, presidente constitucional de la República electo, un instrumento plenamente válido en la lucha en contra de la corrupción y el crimen organizado, que fue parte de su propuesta de gobierno, o que es parte de su propuesta de gobierno, presentado en la campaña electoral al pueblo ecuatoriano. Pero sin duda, esta ley por sí sola no puede ser efectiva en los objetivos propuestos. Por una parte, es indispensable la voluntad de los dignatarios de todas las funciones del Estado. Que la ley tenga éxito en su aplicación, es fundamental la participación integral del Ejecutivo, SRI, CERCOP, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Contraloría, UAFE, Fiscalía, jueces, etcétera, que deberían de constituir un interinstitucional que de manera permanente y responsable realicen un trabajo integral en la lucha en contra de la corrupción y el crimen organizado, y que inicien su trabajo a partir de algo que es fundamental, primordial,
la elaboración de un análisis de evaluación nacional de riesgos que sirva de guía y norte en el accionar del Estado en la lucha en contra de la corrupción y el crimen organizado. Señor presidente, señores asambleístas, permítame presentar mi reconocimiento público a los asambleístas miembros de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social y sus equipos de trabajo, a Ramón Terán, Mae Montaño, Gloria Astudillo, Pavel Muñoz, Ronnie Aliaga, Raúl Campobel, Giovanna Guevara, Julio César Quiñones, José Luis Macas y López por su trabajo patriótico y comprometido con los altos intereses de la patria en el tratamiento de la presente ley de extinción de dominio. Señor presidente, señores legisladores, por secretaría he presentado las siguientes mociones. La moción 1 al respecto de la forma de votación, en donde planteo de que en primera instancia se vote la propuesta relativo al dictamen o a la adecuación de los textos sobre el dictamen de la Corte Constitucional. En tal sentido, mociono la aprobación del informe en lo relativo a la objeción por razones de inconstitucionalidad y la modificación de los siguientes artículos. Señor secretario, sabrá dar lectura de la moción. Y 2 mociones adicionales respecto a la objeción parcial del señor presidente de la República. La moción 1, la ratificación de los artículos 64, 65, 66, 67, 68.8, 69, 70, 74, 75, 76, 77, disposiciones generales segunda, quinta y disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, décima, duodécima del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Y en la moción 2, el allanamiento de los artículos 60, 62, 63 y disposición transitoria octava de la objeción presidencial relativa al proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Y finalmente, la autorización al secretario general para que realice las correcciones de forma, de ser el caso, reenumere los artículos que correspondan e integre en un solo texto del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio las disposiciones según la votación realizada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Señor presidente, señores legisladores, en los albores de nuestra gestión parlamentaria, entreguemos al país una ley válida, un instrumento efectivo en la lucha en contra de la corrupción y del crimen organizado. Gracias, señor presidente, señores y señoras asambleístas. Gracias, señor asambleísta Tello. Para un poco explicar lo que el asambleísta Tello mencionaba al final, él ha presentado finalmente una moción, había presentado primero 2 mociones